Bienvenidos al estudio de nuestra segunda parte del libro de Génesis, capítulo 1 y 2. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio en Génesis, capítulo 1 y versículo 26. Hagamos al hombre. Ahora nos preguntaremos por qué el ser humano es la obra maestra de Dios. Porque es la obra más importante de Dios. Nadie debe de menospreciar el valor de una persona. Ahora hablaremos de la creación del hombre y nos preguntaremos, ¿quién es el hombre? Si sabemos responder a esta pregunta, entonces sabremos no solamente predicar el Evangelio, sino también vivir una vida cristiana. Eso es un asunto muy grande en la cual vamos a estudiar. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y así fue. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Los creó y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 1 describe la creación de los cielos y la tierra y los 7 días de la obra de Dios. Ahora, ¿han percibido ustedes algo? Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Cuando Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y fue así. Vemos que cuando Dios desea realizar algo, primero es la palabra y luego la acción. Es así como Dios crea este universo. Especialmente en el sexto día fueron creados los animales. Y si leemos con mucho cuidado, especialmente en el capítulo 2 de Génesis, Jehová Dios formó, pues de la tierra formó las bestias del campo, las aves de los cielos, y todos los animales fueron creados del polvo. Dios los formó a partir de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Este versículo lo relacionamos con el versículo 11 de Génesis. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. Ahora sabemos cómo los árboles salieron de la tierra, pero de la misma forma los animales también salieron de la tierra. La Biblia no explica, pero de alguna forma hay algo muy similar entre los animales y las plantas. Así como las plantas salieron de la tierra, los animales también. Todos los animales fueron creados y vio Dios que era bueno. Sin embargo, en el sexto día vemos la creación del hombre. Es muy diferente a toda
la creación de las criaturas. La Biblia menciona especialmente que Dios no solo habla de una manera muy adjetiva, sino que usa el barro como materia prima. Cuando Dios formó al hombre, estaba en un estado de tal posición de nobleza en su corazón, de formar al hombre, participando en la Trinidad. Y por eso es que Dios dijo, hagamos al hombre. Ese plural, hagamos, significa las tres personas de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando fuimos creados, hubo un gran método especial en el universo al decir, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, tuvo un propósito para crearlo. Al hombre se le daría una misión. Él iba a colaborar con Dios. Y la Biblia dice, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que Dios puso a todas las criaturas bajo los pies del hombre. O sea, Adán sería el comandante de todas ellas. El hombre debería de ser el rey sobre la tierra. Eso es un decreto y era un deseo de Dios, en la cual podemos decir que el hombre es algo único. Si queremos saber qué es el hombre, en el capítulo 1 vemos 3 veces la palabra creó, que en otro verbo significa hizo, que significa hacer algo inédito, que nunca había existido desde la creación, desde antes de la creación del hombre. Cuando fuimos creados, no solo hubo la palabra creados, no solo hubo la palabra del polvo de la tierra como materia prima. Él quería hacer al hombre con un método divino según a su imagen y semejanza. No necesitamos intentar cuál es la apariencia de Dios. Cuando caminamos por la tierra vemos la manifestación de Dios. Cuando andas por el cielo, tú ves a Dios. Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Aunque no hemos entrado aún a los detalles más importantes del principio, que a partir de la palabra de Dios se sabe que el hombre es el valor ante los ojos de Dios. Tú quieres saber qué es el hombre, tienes que preguntarle al Creador por qué Él nos ha creado, cómo Él nos creó, con qué propósito Él nos creó. ¿Qué significa que el hombre es hecho a la imagen de Dios? Según Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tener la imagen y semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios estuviera en carne y sangre. Las escrituras dicen de que Dios es espíritu y por lo tanto Él existe. El cuerpo de Adán refleja la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Mentalmente, el hombre fue creado a ser racional con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, un reflejo de la santidad de Dios.
Socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo. Esto refleja la Trinidad de Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios, según Génesis capítulo 3 y versículo 8. Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Implica esta relación con Dios. Y Dios hizo a la mujer porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Adán y Eva tuvieron la capacidad de tomar decisiones libremente, y al tomar una mala decisión, esto causó rebelarse contra su creador, lo que dañaron la imagen de Dios y su interior, y pasaron esa semejanza, dañando a toda su descendencia, según Romanos capítulo 5, 12. Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El día de hoy llevamos esa semejanza en la cual nos confirma Santiago capítulo 3 versículo 9. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El programa de Dios es que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para podernos nosotros centrar cuál era el propósito de Dios. Leeremos Efesios capítulo 1 versículo 3 al 5. El Señor ha revelado sus propósitos para el hombre, y Él quiere que sepa de dónde ha venido, para dónde va y cuál es el motivo de Dios y por qué propósito lo ha instalado en esta tierra. También hemos de entender que el Señor ha hecho cosas profundas y maravillosas, por la cual debemos en todo tiempo dar gracias a Dios. Pero nos olvidamos de ella, y por ocuparnos de las más sencillas cosas de esta tierra, nos olvidamos de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 1. Bendito sea el Dios Padre y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al analizar el texto de Efesios capítulo 1, vemos en el siguiente versículo: Pablo, en su carta a los Efesios, él reconocía esta maravilla de Dios Padre. En un decreto eterno por Dios, antes de la creación, el Padre nos bendijo, decretó toda bendición espiritual y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y según Él nos escogió, nos bendijo, en el versículo 4 lo confirmamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aquí bendecir significa pronunciar un decreto a nuestro favor. Dios proveyó toda bendición según nos escogió para producir en nosotros el cumplimiento de sus propósitos. Un plan de Dios, una elección, una bendición en virtud del cual alcanzamos ese propósito. Dios pronuncia un decreto de bendición completamente para sus escogidos. Alcanzaremos sus propósitos escogidos antes de la fundación del mundo para que se cumpliera ese propósito de Dios. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado significa dar un destino por anticipado. Dios no tiene que esperar a nadie para que tome una decisión.
Hemos sido adoptados. En el original griego esta palabra tiene un sentido más profundo que el de nuestro idioma. Se puede traducir como filiación, filios, afiliarnos, hijos suyos. Dios nos ayuda. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 leemos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La naturaleza superior nos hace hijos, participantes de la naturaleza divina, de la misma vida que Dios nos da. Entonces, la razón por la cual fue creado el hombre determina cómo fue creado. Es decir, Dios es nuestro diseñador, nos diseñó de cierta manera, y en Génesis nos damos cuenta de la causa por la cual Dios creó al hombre, y cuando Él comenzó a hablar acerca del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer, comenzó a revelar su corazón. Entonces, cuando Dios dijo, observamos la palabra entonces, cuando Dios dijo, observemos la palabra entonces, porque la palabra entonces hubo una preparación de antemano, que hubo algo que Dios hizo primero para que luego llegase ese entonces de Dios. Dios no comenzó con el hombre. Guardando un orden fue lo primero y luego lo segundo. El segundo día, el tercer día, y fue creando y creando, y por último, antes de terminar de descansar en el sexto día de la culminación de su obra, creó al hombre, y en el día séptimo descansó de toda obra de la creación. Entonces, la imagen es para expresar, la semejanza es para contenerlo, porque cuando Dios es contenido puede ser expresado, es cuando puede ejercer autoridad a través del hombre, o sea, que el hombre está diseñado como autoridad para poder delegar, para poder ejercer, para poder dominar y tener señorío representativo. El hombre es el canal de Dios para hacer de las cosas como Él quiere, y para representarlo tiene que recibir primero la dirección de Dios, interpretarla, ejercerla en unión con Dios. La muerte. El hombre como criatura obediente. Cuando el diablo fue creado, no había a quien tentar, no había pecado. Y los que hemos nacido después de la caída de Adán, nos ha tocado lo peor, pues estamos en medio del mundo, de la carne, del pecado y de la muerte. Satanás no quiere que agrademos a Dios, sino que seamos como Él, y no le gusta que obedezcamos a Dios, como dice en Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Filipenses capítulo 2 versículos 7 al 8. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y tomando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Asimismo Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, y vino en carne, y en carne venció a Satanás. Como dice en la epístola de Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, el espíritu del anticristo no quiere confesar que Jesucristo vino en carne, porque fue por medio de encarnación que el verbo de Dios se puso en la condición de hombre, y como hombre fue tentado, conforme a nuestra semejanza, y venció el maligno. Por eso la lucha del diablo era desde el principio con el hombre, y como desde el principio venció al hombre, vino la redención, y continúa el ataque de Satanás contra su iglesia de hoy.
Por eso Dios colocó al hombre en una jurisdicción donde ya estaba el diablo. Es decir, que había que señorear, no donde había resistencia, no donde había problemas. Las tres partes del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Dios diseña al hombre conforme a su misión. El hombre ocupa un lugar céntrico en el plan de Dios. La misión del hombre, según el corazón de Dios, ese objetivo divino para la raza humana determina su diseño, es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que la misión del hombre es ser portador de la imagen de Dios, de su semejanza, y señoree su nombre, en la cual empieza a aparecer en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Génesis capítulo 1 simplemente dijo: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Pero en el capítulo 2 ya entra en detalles, entra la narración de cada una de las partes del hombre. Como en el capítulo 1 habíamos dicho la misión del hombre, en el capítulo 2 diseña con que Dios hizo al hombre para cumplir su misión. Entonces vemos ese diseño que aparece y se divide en tres partes principales, y lo vemos aquí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Aparece el elemento cuerpo: y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí aparece el espíritu del hombre, y fue el hombre un ser viviente. Ahí aparece el alma del hombre. Veamos las tres partes del hombre en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Notemos esta frase: todo vuestro ser, es decir, ser íntegro en cada persona, y luego lo descompone en tres partes: su espíritu, su alma y su cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí claramente aparece el ser del hombre tripartito, es decir, con tres partes. Algunas personas han confundido el espíritu con el alma, tanto en la doctrina como en la experiencia. Hay que saber la diferencia entre el espíritu y el alma, porque hay instrucciones de Dios con el espíritu humano e instrucciones de Dios para con el alma humana. Y las instrucciones no son iguales, sino que son diferentes. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 y versículo 16? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios quiere que nuestras partes sean gobernadas, de nuestro ser sea el espíritu, y la parte que se someta, que se humille de nuestro ser, sea el alma. Si notamos en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, para que no haya confusión, dice: espíritu, hay una coma; alma, hay una coma; y cuerpo, hay una coma. El ser del hombre y el tabernáculo. El templo de Jerusalén tenía tres partes, y antes el tabernáculo: el lugar santísimo, que era el más íntimo; el lugar santo, que es la parte interior, contiguo al primero; y el atrio, que era la parte exterior. Así también nuestro ser tiene tres partes. ¿Por qué nosotros somos el templo? Nuestro cuerpo es el atrio del templo. Nuestra alma es el lugar santo del templo.
y nuestro espíritu es el lugar santísimo del templo. Y por lo tanto el templo es tripartito y el ser humano también es tripartito. En Génesis 2:7 aparecen esas tres partes, solo que en la versión Reina Valera no se nota. Por eso acudiremos al texto hebreo, porque de aquí se tradujo y donde se nota con mucha más claridad lo que son esas tres partes. Entonces, Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Esto se refiere al cuerpo, que corresponde al atrio del templo. El curso se hizo de la tierra, del polvo. La tierra, por eso se dice paso de barro. Pero también el apóstol Santiago enseña claramente en su epístola que el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, que para que el cuerpo viviera era necesario el aliento de vida que formó el espíritu en el hombre y llegó a ser alma viviente. ¿Qué sigue diciendo? Y sopló en su nariz. De ese cuerpo de barro que hizo, sopló. Dice aquí aliento de vida. En el original del hebreo dice Neshamah Hayim. Aquí se traduce aliento de vida, pero la palabra Neshamah significa espíritu y la palabra viento o aire se dice de la misma manera. En el original del hebreo dice sopló en su nariz Neshamah Hayim, o sea, aliento de vida. Es importante saber por qué se usa el plural en el hebreo. Luego dice, y fue el hombre un alma viviente. La palabra en hebreo es nefesh hayah. Nefesh significa alma y hayah ser viviente, cuerpo o carne, se dice basar. Aquí aparecen las tres partes del hombre, cuando dice, y fue el hombre un ser viviente, un nefesh hayah. Esa vida de ese ser viviente es la vida. El alma es la personalidad del individuo. Cuando el espíritu entró en el cuerpo, se formó una persona consciente de sí misma. O sea, el alma del hombre con cuerpo y espíritu. El alma es la parte intermedia y recibe las informaciones del cuerpo a través de los sentidos y recibe la información del espíritu. Con el cuerpo entramos en contacto con el mundo exterior, tenemos conciencia del mundo exterior, tenemos conciencia de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos y de nuestros sentimientos, de nuestras propias decisiones. Esa es nuestra alma. Con el espíritu tenemos conciencia de Dios, la presencia de Dios, la ausencia de Dios, la aprobación de Dios y la desaprobación de Dios. Cuando estamos adorando al Señor, tú percibes el fluir de Dios en lo más íntimo, tu ser, como lo dice, en las entrañas, en el espíritu sentimos a Dios. En el espíritu tienes conciencia de Dios y de las cosas espirituales, como por ejemplo, cuando percibes el ambiente pesado. Con el espíritu tienes conciencia de Dios y de las cosas espirituales, como por ejemplo, cuando percibimos el ambiente pesado, pero no ves el exterior. El espíritu es el que tiene la percepción, la comunión con los hermanos, que es algo adentro que está de acuerdo uno con otro. Uno sabe cuando es de Dios y cuando no es de Dios, porque lo percibe en el espíritu, porque el hombre está diseñado para tener contacto con el espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17.
De modo que la unión con el Señor se da con el Espíritu de Dios, viene al espíritu del hombre. En el tabernáculo donde moraba el Señor no era en el atrio, sino en el lugar santísimo. Es la parte más íntima del ser humano. El lugar santísimo del templo de Dios es el Espíritu Santo. Así que el Señor te bendiga en este hermoso día y te invitamos a que continúes con la tercera parte de este estudio. Y te invitamos a que nos comentes, ¿verdad? Y que nos veas a través de las distintas redes sociales. Bendiciones.